Señor Jesús, invocamos tu nombre, Señor Jesús. Ponemos este día en tus manos, Señor. Señor Jesús, Señor Jesús. Tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Por ti estamos aquí, Señor. Tú eres la razón, Señor, de nuestra vida. Tú eres la vid y nosotros los pámpanos. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. Señor, levantamos tu nombre en esta hora. Glorificamos tu nombre que es sobre todo nombre. Llénanos de tu espíritu este día, Señor. Que tu espíritu dé testimonio a nuestro espíritu de quién eres tú. Espíritu Santo, háblanos del Hijo. Cristo, háblanos del Padre. Padre, háblanos del Hijo. Te necesitamos, Señor. Te amamos, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Sé tú en medio de nosotros en esta hora. Amén. Sublime alabanza, sublime adoración, sublime alabanza al Cordero de Dios. Sublime alabanza, sublime adoración, sublime alabanza al Cordero de Dios. Sublime alabanza, sublime adoración, sublime alabanza al Cordero de Dios. Más que el sol, brillas tú, Jesús. No hay nadie más como tú, ni en la tierra ni en el cielo, Dios. Más que el sol, brillas tú, Jesús. No hay nadie más como tú, ni en la tierra ni en el cielo. Brillas tú, Jesús. No hay nadie más como tú, ni en la tierra ni en el cielo, Dios. Más que el sol, brillas tú, Jesús. No hay nadie más como tú, ni en la tierra ni en el cielo, Dios. Más que el sol, brillas tú, Jesús. No hay nadie más como tú, ni en la tierra ni en el cielo, Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu. Gloria
Espíritu, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu. Sublime alabanza, sublime adoración, sublime alabanza al Cordero de Dios, al Cordero de Dios. Amén, Jesús. Señor, te ofrecemos a ti, Jesús, como nuestra ofrenda perfecta, Señor. Te ofrecemos al Padre como nuestra ofrenda perfecta, Jesucristo. Tú eres nuestra ofrenda perfecta al Padre, Jesús. Precioso Jesucristo, precioso Jesús. Tú eres nuestra ofrenda en este día, Señor. Te ofrecemos a nuestro Padre que está en los cielos. Precioso Jesús, te ofrecemos a ti, Señor, a nuestro Padre Jesús. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. Cristo. El deleite del Padre está en ti. 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 Cristo, tú eres el deleite de Dios. Cristo, tú eres el deleite de Dios. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. Toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús.
Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti, Cristo, 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 tú eres el deleite de Dios. Cristo, tú eres el deleite de Dios. Te amamos, precioso Jesús, precioso Jesucristo. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor, porque te ofreciste para morir por nosotros, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, precioso Señor. Precioso Jesús, te amamos, Señor. Honramos tu sacrificio ahí en la cruz, Dios. Honramos tu sacrificio, Jesús. Honramos tu sacrificio, precioso Jesús. Te amamos, Dios. Recibe esta alabanza, Señor. Recibe esta adoración, Jesús. Fruto de labios que confiesan tu precioso nombre, Cristo. Te amamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Viene a apoyarnos también aquí en muchas cosas aquí en la iglesia y la verdad, bienvenido Edgar, está por allá, bienvenido a casa. Y bueno, y también nos visita Claudia, de allá de Cuernavaca, la hermana de Aurora, ¿sí? También es un gusto que estés con nosotros, la verdad sean todos bienvenidos. Y bueno, pues vamos a poner en manos de Dios este tiempo y vamos a comenzar con lo que vamos a ver hoy, ¿les parece? Bueno, pues Señor Jesús, te damos muchas gracias. Estamos reunidos como la congregación de los primogénitos y tú, Señor, eres nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de toda la creación y el primogénito de entre los muertos. Y gracias te damos, Señor, porque nos has constituido como, Señor, la iglesia de los primogénitos. Y oramos en el nombre de Jesús que en esta reunión de iglesia tú, Señor, nos hables, que tú toques a nuestros corazones, que tú te impartas en cada uno de nosotros y que nos des vida, Señor, con tu palabra y con tu espíritu. Ponemos delante de ti este tiempo, ayúdanos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Señor, yo pido tu ayuda, Señor, para exponer tu palabra. Te pido que no sean mis ideas, que sea bíblico, Señor, al 100%, que sea tu palabra la que corra, tu palabra la que sea glorificada y que de esta manera nos alimentes y nos des vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a seguir con lo que estamos viendo, Mateo. Y hoy vamos a hablar del versículo 4. En el versículo 4 encontramos a tres personajes que tenemos que verlos juntos, a Aminadab, a Naasón y a Salmón.
Entonces vamos a leer Mateo capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 4, pero hoy pues nos vamos a detener en el versículo 4, así que vamos a darle lectura a estos versículos, en Mateo capítulo 1, del 1 al 4, y dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Bueno, pues vamos a hablar de estos tres personajes, de Aminadab, Nazón y de Salmón, porque la Biblia nos enseña algo en relación a estos tres personajes. Y bueno, Aminadab es el padre de Nazón y al mismo tiempo Nazón es el padre de Salmón. Y bueno, la secuencia que encontramos aquí dentro de la genealogía de Jesucristo es muy interesante, porque pues aquí estamos viendo precisamente todos pues los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, y es interesante si comenzamos como a ver pues a partir de Judá, por ejemplo, lo que la Biblia nos comienza a narrar aquí en relación a la genealogía de Jesucristo. Entonces, partiendo de Judá, encontramos que este hombre, ¿sí?, a través de Tamar, pues engendró a Fares, y ya hablamos cómo fue esta situación, ¿no? A través de algo repudiable, de algo que podemos calificar como nefasto, como horrible, ¿no?, como perverso, como fue pues el incesto, ¿de acuerdo?, que esta mujer provocó porque Judá no estaba cumpliendo con pues su obligación y con aquello que había prometido de entregar a su último hijo, en este caso a Sela, para que fuera Tamar esposa de este hombre, ¿no? Y bueno, Judá sabemos que le dijo: bueno, ve a la casa de tus padres, ahí reclúyete por un tiempo, y cuando crezca Sela, entonces te entregaré a él para que sea tu esposo y tú su mujer. Pero pues bueno, Judá no cumplió con su palabra, y esta mujer actuó de una manera que nosotros podríamos calificar como horrible, ¿no? El hecho de que quitó sus ropas de viudez, se puso ropas como de prostituta y engañó a su suegro, a Judá, y de esta manera, sí, es que ella pudo tener gemelos, a Fares y a Zara, sí, y bueno, ¿por qué hizo esto Tamar? Hemos hablado porque ella apreciaba la primogenitura, era algo muy apreciable para ella, era algo de alta estima, al igual que para Dios la primogenitura, es algo que ella amaba, era algo que entendía, y por esa razón, sí, ella actuó de esta manera para obtener la primogenitura. Y en ese capítulo de Génesis, capítulo es el 38, ¿verdad? 38 de Génesis, en el versículo 26, Judá pudo declarar de Tamar que ella era justa, ¿de acuerdo? Era una mujer justa. ¿Por qué? Porque ella amaba la primogenitura, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que lo veamos. Y pudimos hablar de Tamar, como Tamar significa palmera, y nos dice un salmo, ¿no? El Salmo 92, 91, si alguien me recuerda, donde dice que el justo florecerá como la palmera. Qué interesante, ¿sí? Porque Judá dijo de Tamar: esta mujer es justa. Y dice la Biblia que el justo florece como la palmera, y luego dice: plantados en la casa de Dios, floreceremos también. Entonces, esta Tamar fue alguien que adornó, que decoró, que embelleció la genealogía de Jesucristo. Entonces no nos debemos de quedar solamente con decir: bueno, pues ella provocó el incesto, sino fue alguien que embelleció, ¿sí?, la descendencia de Jesucristo. Bueno, de esta unión de Judá con su nuera Tamar, pues vemos que nació Fares, y aquí continúa la genealogía de Jesucristo, y sabemos que el significado de Fares es brecha, abertura o rotura. Este bebé, cuando estaba en el vientre, sabemos que primero su hermano Sara sacó la mano, le ataron ahí rápido un cordón de color rojo y dijo: este es el primogénito, dijo la partera. Pero este niño, sí, Fares, realizó todo lo posible para obtener algo tan preciado como era la primogenitura. Entonces vemos que en su nacimiento
este Fares, ¿sí? Hizo una abertura, hizo una rotura, una brecha, y se abrió un camino precisamente para obtener la primogenitura, ¿no? O sea, al igual que su madre, para él como que algo le traspasó su madre, ¿no? En el vientre, y este bebé, Fares, pudo entender que la primogenitura era importante y luchó por ella y se abrió camino para obtenerla. Entonces podemos ver que este hombre también apreció, igual que su madre, la primogenitura. Después de Fares encontramos a Esrom, y Fares, pues bueno, tuvo este hijo llamado Esrom, y ya dijimos que Esrom significa flecha o dardo de júbilo, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver que con el nacimiento de este Esrom, como que Dios va corrigiendo la genealogía de Judá. Inició con un incesto, algo que es horrible, pero como esta mujer Tamar amaba la primogenitura al igual que Dios, y después el fruto de esa relación dio también a un Fares que amaba también la primogenitura, Dios vio eso y comenzó a arreglar la familia, la descendencia de Judá, ¿de acuerdo? Y es interesante, amados hermanos. Entonces nace este hombre Esrom, flecha o dardo de júbilo, y acuérdense que vimos un salmo, el salmo, ¿cuál salmo? 127, del 3 al 5, ¿sí? Donde dice que, bueno, el hombre, vamos a leerlo, ¿no? 127, versículos del 3 al 5, para que veamos el contexto de este nombre llamado Esrom, que significa flecha o dardo de júbilo. Recordemos que Judá, parte de su descendencia, ¿sí? Significa alabanza. Y fíjense, he aquí, dice, herencia, ¿sí? Herencia de Jehová son los hijos, dice, cosa de estima el fruto del vientre. Luego, siguiente versículo, dice, como saetas, esta es una flecha, es un dardo, dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y el siguiente versículo dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, o sea, de muchas flechas, de muchos dardos. Dice, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Entonces, el nacimiento de Esrom, ¿sí? Hijo de Fares, ¿sí? Como flecha de júbilo, fue para que la descendencia de Judá no fuera avergonzada. Qué tremendo, amados hermanos. Porque Dios no desea la vergüenza de ninguna familia cuando nos ha adoptado como sus hijos. Más bien Dios, a través de las generaciones, va arreglando muchas situaciones. Tal vez nuestros antepasados, podemos pensar en nuestros padres o en nuestros abuelos o en nuestros bisabuelos o más generaciones hacia atrás, y podemos ver que tal vez no se hicieron muchas cosas correctas. Pero venimos a Cristo y Cristo comienza a alinear, ¿sí? Nuestra descendencia, nuestras generaciones. Dios ve por eso. Entonces, con todo aquí la descendencia de Judá inicia con un incesto, algo horrible, ¿de acuerdo? Pero era justa porque amaba la primogenitura. Su hijo Fares ama la primogenitura, tiene un hijo que se llama Esrom, flecha o dardo de júbilo, y este hijo nació para que no fueran avergonzados en esa familia. Qué tremendo. Dios tiene un cuidado de tu familia, hermano, de nuestras familias. Dios es muy cuidadoso. Dios ama a la familia. Él la creó. Qué tremendo. Y podemos ver esto con el nacimiento de Esrom. Bueno, ya hablamos de eso también. Después Esrom engendra a un hijo llamado Aram. ¿Se acuerdan de él? Y este nombre Aram significa exaltado, significa alto. Y en el Antiguo Testamento encontramos este hombre Aram con el nombre de Ram, en el Antiguo Testamento, Ram. Y Ram, dijimos que es una abreviatura que significa Dios es sublime. Qué tremendo. Entonces, Dios seguía trabajando con la descendencia de Judá, ¿sí? Entonces, de pronto llega Esrom, dardo o flecha de júbilo, y él tiene él nació para no avergonzar a su descendencia, ¿sí? A sus padres y a sus abuelos, y de pronto él tiene un hijo y le pone por nombre Aram, que significa exaltado, ¿sí? O Dios es sublime. Entonces Dios aquí está mostrando su bondad y su gracia para arreglar aquellas cosas en la familia, en este caso de Judá. Entonces
Dios es sublime. Dios estaba realizando en esta descendencia algo espléndido, algo admirable, algo celestial, algo divino, algo glorioso. Dios estaba trabajando con la descendencia, ¿sí? Entonces tenemos que ver que inició aparentemente mal esa familia, ¿sí? La descendencia de Judá, pero fíjense cómo Dios va modificando, va corrigiendo, va trabajando a través de las generaciones para obtener algo sublime, algo glorioso, algo celestial, algo espléndido de parte de Dios. Dios es lo que ve de nuestras familias, hermanos, de verdad. Insisto en esto, a veces vemos solamente que me equivoqué en esto, fallé en esto, mis padres esto, mis hijos esto, mis abuelos esto, pero Dios dice, yo quiero llevarlos a este punto, a que me permítanme trabajar con ustedes para hacer algo excelente de sus familias, para hacer algo de ustedes, algo glorioso, algo celestial, algo divino, algo que me refleje en esta tierra. Entonces Dios quiere eso de cada uno de nosotros, de nuestros hogares. Este es nuestro Dios, hermanos. Entonces es precioso esto. Y bueno, hasta aquí podemos observar cómo Dios estaba trabajando de generación en generación, ¿sí? Con los hijos de Judá, luego con sus nietos, así hasta llegar aquí. Estamos hablando ahorita un poquito de Aram, ¿sí? Porque Dios se propuso y se propone hasta el día de hoy hacer algo sublime en nuestras familias, algo de verdad que sea divino, glorioso, celestial, algo extraordinario, lo que no te puedes llegar a imaginar, Dios sí lo piensa. A veces nuestros pensamientos no son como los de Él, ni nuestros caminos como los de Él, pero Él piensa cosas extraordinarias de nuestra descendencia, de nuestras familias, amados hermanos. Bueno, entonces Dios, hasta aquí que vamos viendo a Aram o Ram, que es el mismo personaje, hasta aquí podemos observar cómo Dios estaba logrando algo verdaderamente sublime, ¿sí? Después de aquel incesto de Judá con Tamar, ¿de acuerdo? Bueno, al leer estos versículos en Mateo, vemos cómo es Dios el que trabaja a través de las generaciones. Y esto es hermoso porque Dios trabaja, ¿para qué? Para obtener a Cristo, porque en la descendencia que estamos estudiando aquí es la descendencia o la genealogía de Jesucristo. Entonces Dios trabaja de generación en generación para obtener algo hermoso a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces hablemos de Aminadab, porque dice aquí el versículo 4 que Aram, ¿sí? Esto que significa Dios es sublime, Aram, él tuvo un hijo también, y este hijo se llama Aminadab, ¿de acuerdo? Aminadab. Bueno, entonces dice ahí el versículo 4, Aram engendró a Aminadab, ¿sí? Dice Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón, dice aquí la escritura. Bueno, Aminadab pues es el hijo de Ram, de aquel que significa Dios es sublime, y bueno, viene de la tribu de Judá, y aquí y podemos encontrar a este hombre Aminadab en el Antiguo Testamento, ¿sí? En Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer esto. De estos personajes, la Biblia, hay poca información de ellos, pero el significado de sus nombres nos da mucha luz. Y hay un mensaje de parte de Dios al estudiar cada uno de estos hombres que aparecen tal vez poco en la Biblia, como Aminadab aparece poco en las Escrituras. Dice aquí Primera de Crónicas 2:10, dice Ram, Ram es Dios es sublime, el que aparece en Mateo capítulo 1, versículo 3 y versículo 4 con el nombre de Aram, es el mismo, aquí está Ram, ¿sí? Bueno, dice Ram engendró a Aminadab, de quien estamos hablando ahorita. Dice, y Aminadab engendró a Nazón. Y fíjense, el hijo de Aminadab dice, príncipe de los hijos de Judá. O sea, Ram tuvo a Aminadab, y Aminadab al mismo tiempo tuvo a un hijo llamado Nazón, que era un príncipe, era alguien importante en el pueblo de Dios. Bueno, Aminadab en hebreo tiene el siguiente significado, que también es muy rico y es muy interesante. Fíjense bien, Aminadab significa mi pueblo está dispuesto. También significa mi pariente es generoso. Y significa
el Padre es generoso. Qué tremendo, amados hermanos. El Padre es generoso. Entonces, fíjense en esto. Nos damos cuenta que entonces Dios sigue laborando, Dios sigue trabajando en la descendencia, en este caso de Judá, bueno, de Jesucristo, para seguir modificando, para seguir trabajando, para obtener algo glorioso, algo hermoso. Y podemos ver que entonces Ram, ¿sí? Dios es sublime, tiene un hijo y le pone Padre. El Padre es glorioso, el Padre es generoso. Qué tremendo, porque podemos ver, amados hermanos, que Dios como nuestro Padre es alguien generoso con sus hijos. Nuestro Padre es generoso con nuestras familias, con nuestra descendencia. Dios es así, Él es nuestro Padre generoso. Eso significa este nombre Aminadab. Entonces podemos ver con este nombre la intención de Dios. Dios muestra su generosidad, es decir, muestra su misericordia, muestra su bondad. Él es noble para con nosotros, de tal manera que Él fue trabajando, ¿sí? Ahí con Tamar y Judá, luego con Fares, luego con Esrom, ¿sí? Con todos hasta llegar a este hombre Aminadab. ¡Qué tremendo! Dios siguió avanzando y siguió trabajando en la descendencia. Tomemos como punto de partida a Judá en este momento, ¿de acuerdo? Porque él fue el que cometió el incesto con su nuera. Pero Dios comenzó a trabajar y llegamos a este punto donde Dios lo que estaba mostrando con esta descendencia era lo siguiente: yo soy generoso, yo soy misericordioso, yo soy noble, yo soy bondadoso y quiero que conozcan esto de mí. Nuestro Padre, esta es su naturaleza, amados hermanos. Dios es noble con nosotros, con nuestras familias, misericordioso, generoso. Él es así. Entonces en Aminadab vemos la generosidad, ¿sí? de Dios nuestro Padre. Bendito sea Él, de verdad. Bueno, después de este hombre, Aminadab, el padre es generoso, él tuvo un hijo llamado Naasón. Ahí estamos, Mateo 1, versículo 4. Bueno, Aminadab tuvo a este hijo con nombre Naasón. Y este Naasón también encontramos algunos datos en el Antiguo Testamento de quién era esta persona Naasón. Y es interesante que veamos quién era él, porque la Biblia lo pone en un lugar de muy alta estima a este Naasón. Así que vamos a revisar algunos versículos para ver qué nos dice la Biblia en relación a este hijo de Aminadab llamado Naasón. ¿Sí? Así que vamos rápidamente a Números capítulo 1, versículo 4, ¿sí? Porque aquí se nos dice que, es más, vamos a leer a partir del versículo 1, por favor. Números 1:1 y nos detenemos en el 4, para tomar el contexto de lo que se nos dice aquí. Dice acá, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, diciendo, toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, dice, por las casas de sus padres, dice, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Dice, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. Y siguiente versículo, dice, y estará con ustedes en este censo que Dios le estaba encargando a Moisés. Este censo que vas a realizar, Moisés, dice, estarán con ustedes un varón de cada tribu, dice, cada uno jefe de la casa de sus padres, ¿de acuerdo? Entonces Dios le estaba diciendo a Moisés, haz un censo, pero te van a apoyar, ¿sí?, los jefes de las cabezas de los padres. O sea, de cada tribu, el jefe de cada tribu te va a ayudar para realizar este censo. Bueno, entonces llegamos al versículo 7 de este mismo capítulo y vemos que el jefe de la tribu de Judá, para apoyar a Moisés en este trabajo de realizar el censo, encontramos a Naasón. Dice aquí, de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Y ahí seguimos leyendo, ¿no? Estaba el líder de la tribu de Rubén, de Neftalí, de Zabulón, de todas las tribus, ¿de acuerdo? Pero aquí podemos ver que de Judá, el líder, el jefe,
el encargado, ¿de acuerdo? Era precisamente Naasón, hijo de Aminadab, nos dice aquí la escritura. Entonces, Naasón fue una persona de esta tribu de Judá, mientras que el pueblo de Israel estuvo en esa travesía en el desierto en los tiempos de Moisés. Bueno, en este primer censo aparece como líder, ¿de acuerdo? Este Naasón, hijo de Aminadab. Bueno, entonces él es un líder, ¿de acuerdo? Es alguien que estaba al frente de la tribu de Judá. Después si vamos al versículo, al capítulo, al capítulo 2, versículo 3, vamos a leer lo siguiente. Dice, estos acamparán al oriente, dice, al este, dice, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, ¿de acuerdo? Entonces, él era el jefe, de hecho, él estaba al frente, ¿sí? En este censo de 20 años para arriba, los que estuvieran de 20 años para arriba, ya estaban calificados por la edad para ser guerreros, ¿sí? Y al frente de este ejército de la tribu de Judá estaba ni más ni menos que Naasón, hijo de Aminadab, dice la escritura aquí. Y bueno, aquí dice que era, otra vez nos dice aquí que era el jefe, ¿sí? De los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Y vamos ahora al capítulo 7 de Números, y vamos a leer aquí del versículo 10 al versículo 17. Y veamos qué nos dice aquí de este hombre. Dice número 7 del 10 al 17, dice, y los príncipes, ahora está hablando de príncipes, es la misma palabra jefe o líder o príncipe, estamos hablando de lo mismo. De hecho, esa palabra príncipe significa uno que es exaltado, ¿sí? O podría ser un rey, o podría ser un juez, o un jefe, ¿de acuerdo? O un líder. Entonces, este hombre, Naasón, era un príncipe, o sea, era un jefe, un líder, era alguien importante dentro de la tribu de Judá. Bueno, dice aquí, y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido el altar, lógicamente. Dice, ofrecieron los príncipes su ofrenda delante del altar. Versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. Dice, y el que ofreció su ofrenda el primer día, ¿sí? El primero en ofrecer esta ofrenda, dice, fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá, ¿de acuerdo? Entonces, este hombre era importante, era destacado, era alguien de renombre dentro de todas las tribus, porque era el jefe, el líder, el encargado de la tribu de Judá, ¿de acuerdo? Entonces él fue el primero que presentó esta ofrenda que Dios estaba pidiendo para, ¿sí?, dedicar el altar y ungirlo. Y dice aquí, seguimos avanzando, versículo 13, su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso, dice, y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Dice, una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso. Versículo 15, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, el macho cabrío para expiación, dice, y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab, dice aquí la escritura, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos a un pasaje más, a Números capítulo 10, y vamos a leer del versículo 11 al versículo 14. Estamos leyendo versículos que nos hablan de este hombre Naasón, hijo de Aminadab. Dice Números 10 del 11 al 14, dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, dice, la nube se alzó del tabernáculo de reunión y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. O sea, todo esto en orden. El movimiento de las tribus tenía que ser en orden, ¿de acuerdo? Dice, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Dice, partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Dice, la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero. Dice, por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba
sobre su cuerpo de ejército. Qué tremendo. Entonces este hombre era importante, ¿de acuerdo? La Biblia nos lo está mostrando. Era el líder aún para la guerra, el que estaba enfrente. Cuando la nube se levantó del desierto de Sinaí al desierto de Parán, ¿sí? Él fue el que le dijo: ¡tribu! ¡Ah! Avancemos, somos los primeros que tenemos que avanzar, en orden, como Dios ha mandado. Y ahí va, y entonces Naasón ahí estaba al frente, ¿de acuerdo? Dirigiendo, ordenando, tomando la batuta de este movimiento. No tomó este movimiento porque se le ocurrió, sino la nube se levantó y entonces Dios había establecido la primer tribu que tiene que moverse es la de Judá. Y con este entendimiento Naasón dijo: bueno, la nube ya se levantó, vamos a seguir, así que tribu, avancemos, no te me quedes, vámonos, ¿no? Y ahí estaba este líder, estaba al frente, ¿de acuerdo? Del ejército y de la tribu completa de Judá, era el encargado, el príncipe, ¿de acuerdo? Bueno, también nos dice la Biblia que Aminadab tenía una hija. Esta hija era pues hermana de Naasón, este líder de la tribu de Judá, y el nombre de la hermana de Naasón se llama Elisabet, ¿sí? Esta mujer, Elisabet, hermana de Naasón, los dos hijos de Aminadab, ¿sí? Esta mujer, Elisabet, se casó con Aarón, el hermano de Moisés y de María. Así que Naasón tenía como cuñado, ni más ni menos, ¿sí?, que al sumo sacerdote llamado Aarón. Qué tremendo, ahí estaba. ¿Qué pasó, cuñado? ¿No? Ahí estaba su cuñado. Esto lo vemos en Éxodo 6:23. Rápidamente, si quieren, vamos ahí. Éxodo 6:23, para que veamos esto. Dice acá: y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz, etcétera, ahí a sus hijos. Pero ahí podemos ver que entonces, pues este hombre, ¿sí?, de la tribu de Judá, el líder, pero también su cuñado era pues Aarón, que Dios lo había escogido para ser el sumo sacerdote. Bueno, entonces, aquí podemos ver que este Naasón entonces ocupa un lugar importante, un lugar trascendente en esto que estamos viendo de la genealogía de Jesucristo, Naasón. Ahora, el significado de Naasón pues es muy curioso. ¿Qué significa Naasón? Pero les voy a decir qué significa para que veamos aquí algo. Dice aquí, bueno, entonces Naasón en hebreo significa lo siguiente: encantador o hechicero. Y en griego significa serpiente. Entonces decimos aquí, ¿qué pasó? O sea, si todo iba tan bien, ¿no? Dios estaba trabajando con una situación deplorable en la genealogía de Judá. Todo va bien, ahí está Fares, ¿de acuerdo? Que se abrió brecha porque amaba la primogenitura. Después vemos a Esrom, una flecha para no avergonzar a esa descendencia. Después vemos a Aram o Ram, que es Dios es sublime. Después ya vemos precisamente a Aminadab, el padre es generoso, y de pronto aparece una serpiente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucede con esta situación, amados hermanos? ¿Por qué de pronto como que aparece esta fractura, como esta situación que de pronto pues podría dejarnos como desconcertados, ¿no? Porque ese es el nombre y el significado de Naasón, serpiente. Imagínense qué situación aquí encontramos. Entonces, el hijo de Naasón, también nos dice aquí el versículo 4, Mateo 1:4, que al mismo tiempo el hijo de Naasón, de esta serpiente, fue Salmón, ¿de acuerdo? Y Salmón significa cubierta y significa vestidura, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, Naasón significa serpiente y su hijo Salmón significa vestidura o cubierta, ¿de acuerdo? Bueno, en Génesis capítulo 3, amados hermanos, en el capítulo 3 de Génesis, encontramos tanto a la serpiente como a la vestidura. Está tremendo esto. En Génesis capítulo 3 encontramos a la serpiente, a Naasón, y a la vestidura, ¿sí?, a Salmón, ¿de acuerdo?
Recordemos un poco lo que dice Génesis 3. Desde el capítulo 2 Dios puso a Adán y a Eva en el huerto, ¿sí? Y les dijo, de todo árbol pueden comer, menos de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comas de este árbol te vas a morir. Y no se iban a morir físicamente, espiritualmente se iban a separar de Dios y esto iba a constituir su muerte espiritual, ¿de acuerdo? Se iban a alejar de Dios. Y bueno, vemos que entonces en el capítulo 3 encontramos a la serpiente que era astuta, dice la Escritura, y comenzó a entablar un diálogo con Eva y le dijo, con que Dios les dijo que no coman de todo árbol, les ha dicho que no coman de todo árbol, ¿verdad? Y Eva pues comienza a hablar con ella y dice, pues de todos los árboles podemos comer menos de uno, porque el día que comamos de ese árbol nos vamos a morir. Y la serpiente les dice, no morirás, no vas a morir, ¿cómo crees? A veces Dios es medio exagerado. A veces como que dramatiza a Dios en muchas cosas, pero créeme, no morirás, no vas a morir, ¿de acuerdo? Entonces conocemos la historia y sabemos que esta mujer tomó de ese fruto, comió y sus ojos fueron abiertos. Versículo 7, Génesis 3:7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron, fíjense lo que provocó esto, se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, dice la Escritura. Entonces, podemos ver que lo que provocó el pecado del ser humano fue esto. Tuvieron miedo de Dios, de escuchar su voz. Imagínate que tú tengas miedo de escuchar la voz de Dios, cuando Dios lo que quiere es comunicarse con nosotros, hablarnos todos los días. Él tiene un mensaje, tiene una palabra para nosotros, pero que tengamos miedo. Bueno, es lo que estaba viviendo Adán y Eva por haber escuchado la voz de la serpiente, ¿de acuerdo? Del diablo mismo. Entonces ellos tuvieron miedo y luego estaban desnudos y se escondieron de la presencia de Dios. Y podemos ver aquí, amados hermanos, que entonces la serpiente, vamos a decirlo de esta manera, la serpiente lo que hizo al engañar al hombre fue precisamente como morder al hombre e inyectar todo su veneno. Y de esta manera entonces nosotros tenemos esta naturaleza humana caída. Qué tremendo. Entonces la serpiente realizó esta labor de engañar y cuando engañó al hombre, entonces el hombre tuvo miedo, se dio cuenta de que estaba desnudo y se escondió de Dios, pero Dios fue el que cubrió esta desnudez de los seres humanos, de Adán y de Eva, con pieles. Dice el versículo 21, Génesis 3:21, dice lo siguiente: y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí podemos encontrar entonces la vestimenta. Encontramos en Génesis capítulo 3 la serpiente, pero también la cubierta o la vestimenta. Qué tremendo. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, que Dios realizó algo aquí en el versículo 21. ¿Qué es lo que realizó Dios? Pues podemos entender, podemos deducir por esta vestimenta que les colocó de pieles de animales, que Dios tuvo que sacrificar a algún animal. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que la sangre pudiera redimir el pecado que había realizado el ser humano. ¿De acuerdo? Porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Se requiere el derramamiento de sangre. Por esa razón Dios tuvo que emplear aquí el sacrificio, podemos deducirlo, de algunos animales, para utilizar la sangre para redimirlos, número uno, y número dos, utilizar sus pieles para cubrir la desnudez, la vergüenza y el pecado del ser humano. Qué tremendo. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que esta vestimenta
tipifica completamente a Cristo, aquel que murió en la cruz y derramó su sangre y ahora es nuestro mejor vestido. Lucas capítulo 15. Él es nuestro mejor vestido. Estamos cubiertos con Cristo. Qué tremendo. Entonces aquí en este capítulo vemos a la serpiente Nazón y también vemos a la cubierta Salmón. ¿De acuerdo? Entonces vemos que es interesante esto, amados hermanos, porque Dios actuó de esta manera. Dios no se quedó así con las manos cruzadas, pues ya pecaron estos, ahora ¿qué hago? Están desnudos, ya se dieron cuenta. Bueno, voy a cubrirlos con las pieles de estos animales, y Dios tuvo que realizar pues un sacrificio que tipifica lo que realizó Jesucristo en la cruz. Ahora, fíjense bien, entonces vemos esto. Ahora, vemos también que Dios aquí profetizó en el versículo 15 que iba a haber enemistad entre la mujer, ¿sí?, y la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Dice, la serpiente te va a herir el talón, pero tú le vas a herir la cabeza. Y podemos ver que la simiente de la mujer es Jesucristo y aplastó la cabeza de la serpiente. Qué tremendo. La serpiente de pronto da algunas mordidas, pero solamente nos puede alcanzar el talón, nada más. El talón, y no puede lastimarnos más. Bueno, ahora, es interesante el significado de Nazón, serpiente, también por esta razón, porque las lecturas que anteriormente hemos realizado en Números en relación a Nazón, nos damos cuenta que no hay nada que se le reproche a este hombre Nazón. O en las lecturas que leímos hace un momento, ¿notaron algo de Nazón que Dios tachara o descalificara o dijera, cuidado con ese Nazón? No vemos nada. O sea, nos damos cuenta que en estas lecturas que hemos realizado en Números de Nazón, no encontramos nada negativo y nada malo en sus hechos. Él era un líder, era el encargado, era el jefe, el que estaba al frente de toda una tribu, el que estaba al frente dirigiendo absolutamente todo. Y vemos que no se le califica con algo negativo a este Nazón en los versículos que hemos leído de él. Entonces, en Números 7, por ejemplo, leímos cómo Nazón, ¿sí?, trajo una ofrenda delante de Dios. Dios pidió la ofrenda y el primero que presentó esta ofrenda fue Nazón, hijo de Aminadab. Fue el primero en presentar una ofrenda delante de Dios porque Dios la pidió, y este hombre no dijo, no, pues Dios pidió 5 carneros, pero le voy a traer 2, ¿no? O yo tengo que ser el primero, pero mejor hoy no, mejor mañana, ¿no? O Dios le pidió estos utensilios y estos animales, y él fue diligente en presentar aquello que Dios le estaba pidiendo, ¿de acuerdo? O sea, él no dijo, es que es mucho lo que nos pide Dios. O sea, con un becerrito es suficiente. ¿Para qué tanto animal? ¿Para qué tanto oro? ¿Para qué tanta plata? ¿Para qué tanto lo que pidió Dios, no? ¿Para qué? Él no murmuró, ni siquiera empezó a criticar. Él simplemente obedeció, ¿de acuerdo? No puso en cuestionamiento lo que Dios estaba pidiendo. Entonces, este hombre, en Números capítulo 7, vemos que fue diligente en obedecer aquello que Dios estaba exigiendo. Tráiganme estas ofrendas, ¿sí?, para que sea ungido el altar que va a ser levantado. Entonces, vemos esto de este hombre Nazón. Y luego en el capítulo 10 leímos cómo este hombre Nazón, como Dios ordenó, él hizo. O sea, Dios dijo, ahora Nazón como líder se levantó para dirigir a su ejército y obedeció a Dios para seguir a la nube, ¿de acuerdo? Vieron que la nube se levantó del Sinaí, iba avanzando hacia Param, y este Nazón fue diligente en decir a toda su tribu, levantémonos, arreglemos nuestras cosas y vamos a movernos porque la nube ya se levantó. No comenzó con un rollo de rebelión de, Dios quiere ir para allá, pero yo quiero ir para acá. No, él fue diligente en lo que Dios le estaba pidiendo. Y cuando Dios le dijo, bueno, cada vez que vean la nube y que se mueva y permanezca ahí un año, o permanezca 3 meses o un día, ahí vamos a estar. Y si la nube se levanta de día o de noche,
tenemos que avanzar. Y vemos que este hombre no comenzó a conspirar y a decir, regresemos a Egipto, aquí nos gustó y aquí nos quedamos. No vemos esto en Naasón, todo lo contrario. Los movimientos de las tribus era en orden. Dios había dicho qué tribu tenía que avanzar primero y precisamente era la de Judá. Entonces, y había un orden, y después de esa tribu avanzaba otra, y después otra, y después los del tabernáculo, y en fin, había un orden para moverse, ¿de acuerdo? No se movían cada quien como se le daba su gana, yo para acá, tú para allá, y nos vemos al rato por allá. No, había un orden, y el encargado en llevar a cabo este orden, que no se perdiera, era Naasón. Sobre él recaía la responsabilidad de que hubiera orden en este movimiento que Dios estaba ordenando, ¿de acuerdo? Y vemos que él fue diligente en este asunto. Entonces, la nube se levantó, él organizó a su tribu y a la orden de Naasón avanzaron, ¿sí? Hacia donde la nube les estaba indicando. Bueno, entonces podemos pensar lo siguiente, amados hermanos, y aparte su cuñado era el sumo sacerdote, o sea, qué buena onda. Entonces, si vemos esto de Naasón, ¿por qué será su nombre serpiente? ¿Por qué? Si él no fue rebelde, no vemos que haya provocado algo, ¿no? No vemos que ni siquiera fue como Aarón y María que murmuraron, dice la Biblia, ¿no? Contra Moisés. Ni siquiera fue como los hijos de Aarón que presentaron fuego extraño y murieron, ¿no? O los hijos de Moisés que ni figuran. O sea, este hombre no aparece así en la Biblia. Todo lo que se menciona de él como que es positivo. Entonces, ¿por qué será su nombre serpiente? ¿Por qué? Es interesante que pensemos eso. Bueno, el que el nombre de Naasón signifique serpiente es porque este hombre era un príncipe. Y acuérdense que esa palabra príncipe también se traduce como rey. Y la Biblia nos coloca a todos nosotros, según Pedro y también Apocalipsis, como reyes. Porque Cristo, el Cordero, nos ha comprado con su sangre para ser reyes y para ser sacerdotes. Ya me dio calor. Tenía mucho frío y ahora tengo mucho calor. Entonces esto nos indica, el que Naasón sea como una serpiente nos indica esto, o sea que su nombre signifique serpiente, nos indica que aunque nosotros somos príncipes, aunque somos reyes, ¿sí? No debemos olvidar que la serpiente, ahí en Génesis capítulo 3, ¿sí? Digámoslo de esta manera, mordió al ser humano y su naturaleza maligna, ¿sí? Ahora puede operar en todos nosotros. Pero soy cristiano, opera en ti. Pero es que soy apóstol, opera en ti. Profeta, pastor, opera en ti el pecado. O sea, Satanás, ¿sí? Mire, vamos a ver lo que dice mejor Pablo. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 3, versículo 12. Y veamos qué es lo que dice la Escritura. O sea, porque lo que hizo Adán, pues nos pasó a todos ese pecado. Cuando la serpiente, yo lo digo de esta manera, ¿sí? Mordió al ser humano, entonces su veneno, ¿sí? Quedó en el ser humano y el hombre cayó, ¿de acuerdo? Entonces dice aquí Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? O sea, Adán, está hablando aquí de Adán, dice, y por el pecado la muerte. Qué tremendo. Dice, así la muerte, fíjense bien, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es nuestra condición aunque somos cristianos, ¿de acuerdo? Dice la Biblia que todos hemos pecado. Y bueno, entonces vemos, amados hermanos, que hay una naturaleza pecaminosa en nuestros miembros. Esto lo revela Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Pablo comienza a hablar de una naturaleza caída y reprobada en nuestros miembros. Y Pablo, ¿sí? Aquí en el capítulo 7 de Romanos, es impresionante ese capítulo, porque miren, Pablo fue una persona que recibió una revelaciones profundas en la Escritura, ¿no? Dice, los misterios que fueron ocultos a los antiguos, Dios me lo reveló a mí. Ni siquiera hubo alguien, ni Gamaliel, que fui yo instruido a sus pies,
Ni siquiera Él me pudo revelar tantas cosas como Jesucristo mismo me las reveló directamente. Este hombre, Pablo, dice ahí, segunda de Corintios, dice, no sé si en cuerpo o en el espíritu, fue llevado al tercer cielo, al paraíso. Dice, y escuché y vi cosas, dice que son difíciles de poder expresar, ¿no? Ese hombre abre su corazón para todos nosotros en el capítulo 7 de Romanos. O sea, como que se pone sincero y dice, ¿saben qué, muchachos? En buena onda, les voy a decir algo bien tremendo. Dice, la verdad es que yo quiero agradar a Dios, pero encuentro esta ley en mis miembros que me lleva a hacer lo contrario. Yo quiero hacer el bien, pero hay una ley en mis miembros que me lleva a pecar, a hacer las cosas que no quiero hacer. Y de pronto termina ahí en el versículo 24 diciendo Pablo, ya en pocas palabras les voy a decir lo siguiente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Qué tremendo, hermanos. Porque esta es la naturaleza pecaminosa que tenemos aunque somos cristianos. Todos lo tenemos, esa naturaleza pecaminosa. Entonces, aquí en la Escritura, el apóstol Pablo habla de una ley, de la ley del pecado y de la muerte, que opera en nosotros, va a operar en ti aunque seas cristiano hasta el día de tu muerte. Pero gracias a Dios por Jesucristo, ¿sí? Que el pecado, amados hermanos, y la muerte están sentenciados ya en tu cuerpo físico. Porque el día que tú mueras, ¿sí? Es un golpe devastador para la muerte, para el pecado y para Satanás, porque ya no volverán a tener jamás poder ni influencia sobre tu vida cuando en la resurrección de entre los muertos recibamos un cuerpo glorificado. Qué tremendo. Pero mientras vivamos en esta tierra, hermanos, con este cuerpo, ¿sí? Tenemos una tendencia pecaminosa. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, o sea, estoy en este cuerpo de carne, ¿de acuerdo? Dice, vendido al pecado, o sea, mi carne es un esclavo que está vendido al pecado, es lo que dice aquí Pablo. Y hay más versículos en este sentido. Por ejemplo, el 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Bueno, voy a leer desde el 15 otra vez. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Qué tremendo. ¿Por qué decía esto Pablo? Porque el pecado, como dice aquí más adelante, está en nuestros miembros, es decir, en estos cuerpos que tenemos. Aquí está el pecado. Y ese pecado que está en nuestros miembros, de manera natural, sin hacer ningún esfuerzo, nuestro cuerpo es proclive al pecado todo el tiempo. Y bueno, hay una ley, la ley del pecado y de la muerte, pero gracias a Dios por Jesucristo, dice Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que hay una ley del pecado y de la muerte que opera, te guste o no, en tus miembros. Pero hay una ley espiritual que es superior, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual subyuga y somete esta ley del pecado que de manera natural siempre quiere tomar el liderazgo en tu vida. Y por eso con este cuerpo donde mora el pecado, por eso podemos llegar a ser el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque hay una ley espiritual, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que vivifica nuestros cuerpos y nos ayuda a que este cuerpo aún caído, degradado, ¿sí? Arruinado por el pecado del hombre, por lo que hizo Adán, ¿sí? Aún con este cuerpo podemos servir a nuestro Dios. Qué tremendo. Aún así, con nuestro cuerpo decayendo, podemos servir a nuestro Dios. Eso está impresionante también. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que debemos ver que entonces, pues en nuestros miembros opera esta ley del pecado y de la muerte que fue introducida en el hombre por la mordida de la serpiente. Pero Dios no se quedó así con los brazos cruzados. Él rápidamente, ¿sí?,
nos presentó a Cristo como un sacrificio y nos cubrió con Él. La sangre nos redime y con esas pieles hizo una vestimenta para cubrirnos de ese pecado. Entonces, aunque la serpiente nos muerde el talón, sí, Cristo ya le aplastó la cabeza a esa serpiente. Qué tremendo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué, insisto en esto, por qué Naasón es una serpiente cuando todo en la descendencia de Judá iba bien, ¿no? Iba bien, iba avanzando, llegamos a Aminadab, que significa el padre es generoso, ¿de acuerdo? Y de pronto aparece este Naasón, una serpiente. ¿Qué pasa ahí? ¿Saben lo que nos indica esto, amados hermanos? Esto es para recordarnos que la serpiente también está en nosotros, en un sentido. Que si permitimos que la serpiente tenga influencia en nosotros, lo va a lograr. Porque tiene todos los elementos en nuestros miembros para que nos lleve al pecado. Por eso está Naasón en la genealogía de Jesucristo, para que recordemos, amados hermanos, que aún somos pecadores, que aún Satanás puede influenciarnos para moverse, aunque somos cristianos. Si le damos entrada a Satanás, él puede moverse a través de nosotros. ¿No lo hizo con Pedro? Jesús, es necesario ir a Jerusalén y padecer. Y Pedro, no te acontezca esto, Señor. Jesús le dijo, me eres tropiezo, Satanás, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Qué tremendo, hermanos. Entonces, que Naasón esté incluido en la genealogía de Jesucristo es para indicarnos esto, que aún nuestra naturaleza es pecaminosa, pero ya estamos incluidos en la descendencia de Jesucristo, somos sus primogénitos, Él ya nos redimió y recibiremos en un futuro nuestro cuerpo glorificado. ¿Dónde está Naasón? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, vemos esto. Fíjense, Mateo 1:4 nos dice, Aram, ¿sí? Dios es sublime, engendró a Aminadab, ¿sí? El padre es generoso. Y Aminadab, padre generoso, engendró a Naasón, serpiente. Y Naasón, ¿sí? Serpiente, engendró a Salmón, ¿sí? Vestidura o cubierta. Ahora, fíjense bien, Naasón se encuentra precisamente entre su padre y entre su hijo, según la lectura de este versículo 4. Ahí está, Naasón está en medio de Aminadab y está en medio de Salmón. Y esto también tiene un sentido interesante. ¿Por qué razón? Porque fíjense bien, tanto Aminadab significa padre generoso y Salmón cubierta o vestidura. Y ahí en medio está Naasón, que significa serpiente. Entonces, lo que podemos decir de esto es que tenemos, por un lado, Dios nos conoce, amados hermanos, Dios nos conoce perfectamente. Y por esa razón tenemos, por un lado, estamos encerrados como Naasón, tú y yo también estamos encerrados en medio de Aminadab, porque nuestro Padre es generoso. Nuestro Padre es generoso, ¿sí? Y también tenemos una cubierta a través de Jesucristo. Entonces Dios no deja así, Él sabe nuestra situación, Él sabe cómo estamos, Él sabe que de pronto la influencia de la serpiente puede estar en nosotros. Es la verdad, hermanos, no se espanten por lo que estamos hablando, esa es la verdad. Satanás puede utilizar al cristiano más cristiano, de verdad. Y nos damos cuenta aquí que Dios, sabiendo esto, ¿sí? Él proveyó para ti y para mí a un Padre que es generoso, es nuestro Padre, precisamente nuestro Padre celestial, y por otro lado una cubierta que constantemente nos cubre de nuestro pecado y de nuestra maldad, de nuestra desnudez. ¡Qué tremendo! Esa es la obra del Padre y del Hijo. Ahí están trabajando con nosotros para poder subyugar a la serpiente que en muchas ocasiones se quiere mover en nosotros. ¡Qué tremendo! ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, gracias a Dios por la generosidad de nuestro Padre y por la cubierta del Hijo. Bendito su nombre. Y con esto termino. Hemos leído en Números algunos versículos donde Naasón siempre aparece ligado a su hijo, a su padre Aminadab. Fíjense, en Números 1:7,
en Números 2, versículo 3, en Números 7, versículo 12 y también versículo 17, y en Números 10, versículo 14, ya leímos esto. Leímos esto, que Naasón es hijo de Aminadab, ¿de acuerdo? Y siempre que leamos a este Naasón, siempre lo vamos a encontrar con su padre. Nunca se menciona sin su padre, siempre con su padre. Naasón, hijo de Aminadab. Naasón, hijo de Aminadab. Qué tremendo. Es decir, que aunque la serpiente siempre quiera hacer sus fechorías en nosotros, tenemos de nuestra parte la generosidad de Dios nuestro Padre. Él nos conoce y siempre está Él, ahí está el Padre para mostrarnos su generosidad. Siempre está ahí. Entonces, cuando nos sentimos serpientes, fíjense, Juan el Bautista le dijo eso a la gente: generación de víboras, y Cristo también, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿De acuerdo? Entonces no estamos hablando algo fuera de lugar. Pero cuando nosotros nos sentimos como parte de esa generación de serpientes, ¿de acuerdo? Nuestro Padre Celestial nos dice: recibe mi generosidad, he provisto una cubierta para ti. ¡Qué tremendo! Entonces, nuestro Padre es un Padre generoso. Él es, es un Padre misericordioso, es noble de corazón nuestro Padre. Es generoso, eso es lo que significa generoso. O sea, Él es misericordioso y es noble. Y Él siempre está viendo por nosotros. Entonces, nos damos cuenta aquí en Mateo capítulo 1, versículo 4, que el que esté incluidos estos hombres, Aminadab, Naasón y Salmón, es un mensaje para todos nosotros el día de hoy. Estamos en las manos de nuestro Padre y nuestro Padre es generoso, nuestro Padre Celestial. Y Él lo que quiere es precisamente ver que nuestras familias vayan arreglándose cada vez más. Él está dispuesto. Pero la inclusión de este hombre, Naasón o serpiente, es para que nos demos cuenta, amados hermanos, que siempre Satanás está moliendo en nuestras vidas, siempre. Y no lo dejará de hacer hasta que el Señor nos llame a su presencia. Bueno, pues hemos terminado por el día de hoy. Señor Jesús, pues te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos hombres que están incluidos en tu genealogía. Gracias, Señor, por Fares. Gracias primero por Tamar, que amó la primogenitura y se aferró a ella. Por su hijo Fares, Señor, alguien que se abrió camino para obtener también la primogenitura. Gracias también, Señor, por este hombre Aram, Señor. Por Esrom, que es una flecha, Señor, un dardo de júbilo, Señor, porque no seremos avergonzados, Señor, cuando el enemigo se presente en nuestras puertas, Señor. No seremos avergonzados en nuestra descendencia. Bendecimos a nuestras descendencias, Señor. La bendecimos en el nombre de Jesús, porque serán flechas y hemos llenado nuestra aljaba de ellas. Y cuando el enemigo se presente a la puerta, no seremos avergonzados. Gracias por lo que aprendemos de Esrom. Gracias por Aram también, Señor, porque sabemos que, Señor, tú eres sublime, Dios eres sublime. Gracias por lo que puedes laborar en cada uno de nosotros. Señor, familias extraordinarias, celestiales, divinas, gloriosas, porque te tenemos a ti, Señor. Aminadab, Señor. Oh, el Padre es generoso. Naasón, serpiente, y Salmón, una cubierta y una vestidura. Señor, cúbrenos y gracias por tu generosidad sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias por esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que subyuga y somete la ley del pecado y de la muerte, que quiere operar constantemente en nuestros miembros. Oh, gracias por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.